En 1991, la Unión Soviética se disuelve definitivamente y Ucrania y Rusia pasan a formar estados separados. Ucrania hereda de la Unión Soviética un vasto arsenal nuclear y las potencias occidentales y Rusia se ponen manos a la obra para negociar la desnuclearización de Ucrania. Estas negociaciones tienen como resultado que en 1994 se firme el conocido como Memorándum de Budapest, en el que Estados Unidos, Reino Unido y la propia Rusia se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial ucraniana a cambio de que ésta renuncie a todas sus armas nucleares. Durante los siguientes años, las relaciones entre Rusia y Ucrania sufren diversos altibajos. No obstante, alcanzan un punto especialmente tenso en el 2014. En aquel año, Ucrania se hallaba envuelta en una inestabilidad política muy grande, hasta el punto de que los rusos temieron perder su estratégica base naval de Sebastopol en la península de Crimea. Aprovechándose de esta confusión reinante, deciden lanzarse a la toma de Crimea, la cual pilla por sorpresa tanto a ucranianos como a la OTAN como a Occidente en su conjunto, que además no consigue dar una respuesta contundente y unificada a la invasión rusa. Tras la invasión del 2014, los rusos se anexionan formalmente Crimea y mantienen un frente abierto en el este de Ucrania, en una zona conocida como el Donbass, en forma de dos repúblicas autoproclamadas independientes, la República de Donetsk y la de Lugansk. Aquí los combates se alargan hasta el año 2015, cuando se firman unos acuerdos de paz auspiciados por Rusia que se demuestran inútiles a la hora de rebajar las tensiones y de alcanzar una paz duradera en Ucrania. Como os podréis imaginar, la tensión entre Rusia y Ucrania en todos estos años, que van desde el 2014 al 2022, era muy elevada. Durante el periodo comprendido entre la primavera de 2021 y febrero de 2022, los rusos fueron agrupando gran cantidad de hombres y de material militar en la frontera con Ucrania. Como es de esperar, esto despertó las suspicacias de todo Occidente. Los rusos, no obstante, se defendieron argumentando que esas tropas no eran una fuerza de invasión, sino que se trataba de unidades militares de maniobras y que éstas volverían a sus acuartelamientos tan pronto como hubiesen finalizado las mismas. No obstante, como todos ya sabemos, esto no era más que una gran mentira, y esa fuerza rusa tenía un único objetivo, y ese objetivo era la invasión de Ucrania. El 24 de febrero de 2022 comenzaba la infame invasión rusa de Ucrania. Kiev se despertaba bajo el ruido de las alarmas antiaéreas y Europa bajo la perspectiva de volver a vivir una nueva guerra convencional a gran escala por primera vez en más de 70 años. El principal objetivo ruso en esta primera fase de la guerra consistía en la toma de la capital ucraniana, de Kiev. Para ello, los rusos abrieron un frente muy amplio que iba desde Bielorrusia, pasando por la propia Rusia, hasta los territorios ocupados en el Donbass y en Crimea. Los rusos pensaron que su invasión del 2022 seguiría las líneas de su invasión del 2014 y que los ucranianos no presentarían mucha resistencia y que si lo hacían serían fácilmente barridos por las tropas rusas. También subestimaron la respuesta de Occidente, ya que consideraban que la OTAN andaba dando tumbos y no tenía una posición común o por lo menos contundente para con Rusia después de su traumática retirada de Afganistán. Pero contrariamente a todas las expectativas, tanto rusas como occidentales, los ucranianos resistieron, movilizaron a sus reservas y llegaron hasta el punto de entregar armas a la población civil. Quizás el mejor ejemplo de esta voluntad de lucha fuese el vídeo que el propio presidente ucraniano Zelensky publicó desde el centro de Kiev en aquella primera noche de combates. Esta inesperada resistencia ucraniana tuvo dos efectos. Por un lado, puso al límite la logística del ejército ruso, que no había planeado una resistencia tan firme. Así pudimos ver vehículos rusos que se quedaban tirados sin combustible, como también enormes atascos en las poco preparadas líneas logísticas rusas. Por otro lado, Occidente decidió enviar toda la ayuda posible en forma de inteligencia, ayuda humanitaria y armas. Estas últimas eran de tipo defensivo y portátil, además de requerir muy poco entrenamiento para su uso, por lo que podían ser mandadas y usadas muy rápidamente. Ejemplos son los misiles antitanque Javelin o los misiles antiaéreos Stinger, que devastaron a las fuerzas armadas rusas en esos primeros días de combates. Así las cosas, la ofensiva rusa comenzaba con mal pie y se hacía evidente que no podría continuar así mucho más tiempo.
Era necesario un cambio. The battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kyiv this morning. But a U.S. military official tells NBC News all Russian troops have left the region. Cada día estaba más claro que los rusos no podrían aguantar atacando en tantos frentes. Así pues, el 7 de abril, un mes y medio después de iniciarse la guerra, los rusos decidieron retirarse de todo el sector norte, abandonando así su ofensiva sobre Kiev y dando paso a una nueva fase en esta guerra. Aunque esto suponía una victoria ucraniana, no hay que olvidar que seguían siendo los rusos los que mantenían la iniciativa estratégica. Y durante los siguientes meses, los rusos concentrarían toda su fuerza en atacar desde el Donbass. Esta fase estuvo caracterizada por una estabilización general del frente, además de enormes duelos de artillería que buscaban arrasar el frente enemigo. Así pues, Occidente empezó a enviar como ayuda sistemas artilleros muy sofisticados como el Obús 777, el César o el famosísimo HIMARS. Por su parte, los rusos confiaban en sus viejos pero probados BM-21 Grad o los TOS-1 Boratino. También la inteligencia occidental seguía muy presente, avisando de objetivos perfectos para la artillería ucraniana como podían ser centros de mando y depósitos de municiones. Ucrania buscaba así destruir la frágil logística rusa para debilitar sus ofensivas. Los rusos, por su parte, atacaban con enormes concentraciones de artillería que buscaban romper el frente ucraniano y posibilitar así un avance. Pero la artillería no sería la única protagonista. Además de la artillería, los drones también alcanzarían mucha notoriedad, usándose para reconocer las líneas enemigas, para corregir el fuego mismo de la artillería o incluso para realizar pequeños ataques, entre otras muchas misiones. A estas alturas, la guerra había pasado de ser una guerra muy móvil a una guerra de trincheras y desgaste que recordaba más a la Primera Guerra Mundial que a una guerra moderna. Los rusos consiguieron una serie de pequeñas victorias en el Donbass, pero poco les iba a durar la alegría, ya que muy pronto se verían eclipsadas por una nueva fase en esta guerra. Ukrainians hugging and kissing their soldiers, treating them as heroes, autographing flags. En septiembre de 2022, habiendo transcurrido 6 meses de guerra, Ucrania estaba en disposición de lanzar por primera vez una ofensiva e intentar recuperar territorio de los rusos. La pregunta ahora era dónde lanzarla. Veréis, en los primeros días de guerra, los rusos habían avanzado rápidamente en el sector más occidental del frente, hasta el punto de llegar a cruzar el río Dnieper, la mayor barrera natural de Ucrania. En el mundo militar, cualquier operación que involucre cruzar una masa de agua es de las más complicadas. Pensad en cómo los castillos siempre tenían un foso de agua protegiéndoles. Así pues, los rusos tenían parte de su ejército en el lado equivocado del río Dnieper, esto es, con el río a su espalda y no entre ellos y el enemigo. Esta zona se llamaba Kherson. Así las cosas, era obvio que Kherson sería el lugar elegido por los ucranianos para lanzar su primera gran ofensiva. Y así fue. Los rusos, por su parte, decidieron recoger el guante y no solo se negaron a retirarse, sino que además empezaron a enviar multitud de refuerzos hacia Kherson, llegando incluso a sacarlos de otras zonas del frente. Este detalle es importante ya que sin saberlo estaban haciendo precisamente lo que los ucranianos querían que hiciesen. Los ucranianos pretendían así que los rusos moviesen todos sus refuerzos a un lado para atacar por el contrario. Para ayudar en este engaño, los ucranianos habían inundado el espacio mediático con fotos y vídeos que mostraban multitud de refuerzos destinados a Kherson, y sin embargo habían mantenido un secreto operacional absoluto sobre los refuerzos que mandaban a Kharkov, sorprendiéndonos a todos cuando unos días más tarde lanzaron su ofensiva en este sector. Así pues, esta nueva ofensiva pilló completamente desprevenidos a los rusos, que además ya habían mandado sus refuerzos al otro extremo del frente, a Kherson. Todo esto era la tormenta perfecta para el ejército ruso. Los ucranianos consiguieron así romper el frente en Kharkov y conseguir su mayor victoria de toda la guerra, ya que reconquistaron un territorio muy amplio y capturaron cientos de vehículos y toneladas de material militar al ejército ruso, el cual se retiró en desbandada hasta poder estabilizar el frente en la zona norte del Donbass. Aquí también se puede constatar la importancia de la inteligencia occidental, ya que los ucranianos sabían perfectamente que los rusos no tenían reservas para contraatacar y que estaban muy debilitados en esta zona. La debacle rusa en Kharkov elevó todavía más si cabe la moral y la voluntad de resistencia ucraniana, pero además tuvo dos efectos colaterales muy importantes. Por un lado, los rusos se vieron obligados a retirarse de Kherson, cruzando al otro lado del río Dnieper, para intentar así repartir sus cada vez más mermadas fuerzas y optimizar su defensa, aunque concediendo de paso una nueva victoria a los ucranianos. Además de esto, Putin tomó una importante decisión que abriría la siguiente fase en esta guerra. обороны и Генерального штаба
о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. Y aquí llegamos a la fase actual en esta guerra. Ante la debacle militar ocurrida en el frente ucraniano, Putin decidió aplicar la máxima de que tiempos desesperados requieren de medidas desesperadas, y decidió así realizar una movilización parcial de 300.000 hombres, el doble de la fuerza inicial de invasión. Esta movilización, aunque parcial, es la primera que se realiza en Rusia desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y da cuenta de las graves bajas sufridas por el ejército ruso durante este año de guerra, las cuales se cifran en unos 100.000 hombres. Esta fase actual incluye también el invierno, el cual ha sido este año inusualmente cálido, lo que ha propiciado que los caminos no se congelasen y que se mantuviesen cubiertos por un barro que no ayuda nada en las operaciones militares de ambos bandos. Todo esto, sumado a otros factores, se ha traducido en combates de menor entidad centrados principalmente en el Donbass, lo que ha otorgado algo de espacio a los rusos y les ha permitido reorganizarse y recibir los tan necesarios refuerzos, habiendo incluso lanzado los rusos alguna ofensiva menor, aunque sin avances significativos al tiempo de realización de este informe. Increíblemente, Ucrania ha demostrado no ser Afganistán y se ha mantenido firme en su resistencia y su voluntad de lucha, algo que muy pocos habríamos imaginado hace ahora un año. Y aquí no acaban las sorpresas, ya que Occidente y la OTAN también se han mantenido unidos ante el reto que supone la guerra de Ucrania o el suministro de hidrocarburos rusos. Un tercer punto a valorar es el retorno de la guerra convencional a gran escala en Europa desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y es que durante estos últimos años nos habíamos concentrado mucho en la contrainsurgencia, el antiterrorismo y la guerra híbrida, dejando a un lado la vieja guerra convencional. Así pues, la guerra en Ucrania viene a recomponer todos nuestros esquemas en materia de defensa. También queda de relieve el poder económico y político de Occidente, que ha conseguido aislar a Rusia de los principales instrumentos y mercados internacionales, principalmente los occidentales. Rusia a día de hoy es un parias internacional en liga con Corea del Norte o Irán. Y para terminar, habiendo hablado del pasado reciente, es lógico preguntarnos por el futuro inmediato. Una cosa está clara, la guerra va para largo y lejos de desescalar, se recrudece. El envío de carros de combate occidentales, anteriormente vedados, abre la puerta al envío de cazas de combate, actualmente vedados. Tampoco se descarta una nueva movilización parcial rusa en los próximos meses, y es que no es de esperar que el Kremlin cambie su posición sobre Ucrania, ya que sigue limitando la posición pública y redobla sus esfuerzos militares. Aunque Rusia no ha conseguido sus objetivos principales y ha sido ampliamente desgastada en el campo de batalla, no podemos menospreciar sus capacidades, ya que éstas trascienden el mundo militar y debería seguir siendo considerada una de nuestras principales amenazas. Así pues, se espera que ambos bandos estén en disposición de lanzar sus respectivas ofensivas en primavera, habiendo Rusia tenido tiempo para reorganizarse y entrenar a sus nuevos reclutas, y habiendo recibido Ucrania nuevo material militar como los carros de combate Abrams o Leopard, indispensables para lanzar con éxito una nueva ofensiva. Solo me queda desear un pronto final para esta guerra y reiterar mi agradecimiento a Paula Álvarez como coautora intelectual de este vídeo. Así que, Paula, muchísimas gracias y también gracias a vosotros por haberlo visto y espero que os haya gustado.